Dios les siga bendiciendo poderosamente, creyendo que seguimos de la mano de Dios y que su misericordia nos sigue alcanzando y que su poder, que es sobrenatural, que traspasa todas las medidas, está obrando para liberarnos de este caos en que el mundo se encuentra. Y por eso vamos a seguir aprovechando el tiempo y vamos a continuar con el altar familiar. Vamos a hacer el estudio bíblico y recordemos que empezamos orando, una oración cortica para que el Espíritu Santo dirija la enseñanza. Pero también vamos a darle la oportunidad para que algún miembro de la familia, si quiere, pueda leer los versículos 4 y 5 del primer capítulo de Proverbios, que son los versículos que vamos a estudiar en este día. Si no hay quien lo lea, pues la persona que está liderando lo puede hacer con tranquilidad. Recordemos que esto no es una obligación, pero que sí es importante que en este tiempo aprovechemos para buscar a Dios. Y dice en el versículo 4 del capítulo 1 de Proverbios, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Cuando habla de sagacidad, habla de habilidad, de diligencia, de destreza. ¿Y qué es una persona simple? A ver, pregúntense entre ustedes primero, ¿qué es una persona simple? Una persona simple es que no tiene una actitud correcta para hablar, para expresarse, para hacer las cosas. Es una persona que siempre hay que estarla empujando, siempre hay que estarla influenciando para que haga las cosas, porque por sí sola no hace. Y eso se ve muchísimo en estos tiempos, donde la mayoría de juventud, incluso de los adultos, están sumergidos en el celular y solamente ven hacia el punto del celular y hacia los lados no ven, pues no tienen la oportunidad de darse en cuenta de todas aquellas cosas que les rodean y que son necesarias para la vida. Los jóvenes y la gran mayoría de la gente está como en otros tiempos, cuando la gente dormía y dormía y dormía. Una persona que duerme mucho se vuelve retraída en su manera de reaccionar y de pensar. Pues así seguimos en estos tiempos, pero ahora de otra manera. Incluso ahora poco duermen por estar influenciados por los medios de comunicación. Pero la palabra nos está diciendo que la enseñanza que estamos recibiendo va a cambiar esa manera de pensar y de ser de las personas. Y que a los jóvenes les va a dar inteligencia y cordura. La inteligencia es la capacidad de aprender y la cordura es la capacidad de comportarnos bien. Entonces, la palabra de Dios nos va enseñando esto, cómo comportarnos bien, cómo poder recibir fácilmente las cosas que podemos aprender y que debemos aprender, especialmente las buenas, porque es que a veces para las cosas malas sí tenemos agilidad mental. Y en el versículo 5 dice, y oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Uno de los gravísimos problemas que tiene la humanidad es creerse más sabio que Dios, y sobre todo pasa mucho en los profesionales y en estos personajes pues que tienen mucho conocimiento a través de la lectura, que leen libros. Entonces estas personas, generalmente consideran que la Biblia no es para ellos, y cuando se les va a hablar de Dios consideran que saben más que ellos, que ellos saben más que la palabra y que no necesitan, que ya tienen el conocimiento suficiente. Pero ahí está el primer error, porque nunca de lo que aprendamos de Dios va a ser menos que lo que conocemos del mundo, porque lo que conocemos del mundo se acabará. Es más, muchas de las cosas que se conocen son mentiras, son cosas irreales. Miremos hoy la ciencia, la medicina, pues que es una de las ciencias más avanzadas y sofisticadas que tenemos. Miremos en este momento que no alcanza, que no sirve para combatir el virus que tenemos. Entonces el ser humano nunca será más sabio que Dios. Entonces es necesario que a través de la palabra entendamos que debemos bajarnos de ese pedestal de altivez y de soberbia, y que estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, porque esa es la que verdaderamente nos va a dar sabiduría para entender y comprender cómo suceden las cosas. Y dice que el entendido adquirirá consejo. Es decir, que si
tenemos mucho conocimiento en el área que sea o en la ciencia que sea, pues con la palabra de Dios vamos a conocer mucho más, porque en la palabra de Dios está escrito absolutamente todo lo que el mundo y el universo es. Entonces, esta es una palabra que nos invita a que tengamos la responsabilidad de estudiar la palabra para ser mejores, para entender más, para tener más claridad de las cosas que estamos haciendo. Que Dios les bendiga poderosamente. Recordemos que después de la evaluación de la palabra, si Dios le revela algo más, compártalo. Si le revela otra cosa, pues mejor, porque la palabra de Dios no es para interpretarla una sola persona, sino todo aquel que tenga disposición en su corazón. Así dice en su palabra. Y recordemos que debemos preguntar qué entendió cada uno y para qué le sirve, cómo lo va a poner en práctica. Y que le demos gracias a Dios. ¿Por qué darle gracias hoy a Dios? ¿Y qué peticiones tenemos? Y luego oramos, una oración sencilla. Igual si alguien quiere compartir la oración, mejor. Y al final le damos gracias por todo. Un abrazo, Dios les continúe bendiciendo. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Les habló la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Bucaramanga. Bendiciones.